Muy buenos días a todos los que nos están viendo en estos momentos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del colectivo cultural Puno La Historia y también de Radio Puno, que propicia estas actividades. Mi nombre es Andrés Medina, soy promotor cultural, facilitador, organizador de esta serie de conferencias que se viene desarrollando desde el 2014. Ha sido una experiencia única, maratónica, no hemos parado y estamos en este tiempo de emergencia de igual forma haciendo estas actividades. Y para nosotros ha sido una experiencia muy especial también recorrer toda la región de Puno. Hemos hecho caminatas, viajes de estudio a diferentes puntos de la región de Puno y tenemos maravillas, centros arqueológicos, caminos ancestrales, nuestras costumbres, tradiciones. Es maravilloso todo nuestro patrimonio cultural que tenemos en toda la región de Puno. Y de antemano no me voy a cansar de agradecer a todas las personas que nos han dado las conferencias durante estos años. En fin, para todos ustedes un cordial saludo. Sabemos que estamos en este tiempo difícil de emergencia, no podemos hacer actividades presenciales. Entonces, de esta forma estamos llegando. Ustedes pueden seguir las transmisiones a través del fanpage de Radio Puno. También tenemos una página web donde estamos irradiando las conferencias. La dirección de la página es www.radiopuno.com. Y quiero aprovechar este momento para las personas que nos están viendo. Seguimos haciendo las conferencias durante todos los días. Ya no hay un espacio específico donde podemos reunirnos, más bien lo podemos transmitir de donde sea, ya sea de este local hermoso que nos está permitiendo hacerlo en estos momentos, la cafetería Tunki Titicaca, la administradora, la propietaria. Queremos agradecerle infinitamente por permitirnos hacer esta actividad, siempre cumpliendo todos los protocolos que se dan de parte de las autoridades. Y bueno, entonces invitarles a ustedes para que den las conferencias, lo que ustedes de repente alguna investigación, algo que compartir sobre la región de Puno, comuníquense con nosotros, pueden escribirnos a nuestro correo de radiopuno@hotmail.com o simplemente enviarnos un mensaje a través del WhatsApp, que es el 951-743874. Y bueno, hemos también estado realizando algunas intervenciones a nivel regional. Esto ha sido paralizado por este tiempo de pandemia, de emergencia. Hemos ido a Lampa, hemos ido a Juli, hemos ido a Pucará, por ejemplo, con el señor Hugo Mamani, a dar ponencias sobre identidad cultural, sobre nuestra lengua quechua. Entonces, eso va a seguir haciéndose más adelante cuando ya se normalice esta situación de emergencia. Entonces, están cordialmente invitados para que ustedes también compartan la información sobre Puno. No siempre tiene que ser académico. Nos gusta escuchar esas ponencias inéditas, investigaciones que de repente no son tan oficiales, ¿no? De repente la tradición oral, nosotros somos amantes de ese tipo de información. Entonces, y eso nos da pie a investigar a los jóvenes, por ejemplo, les da un inicio, ¿no?, para que ellos empiecen a investigar, a interesarse en los temas culturales. Y de antemano, muchas gracias a todos ustedes y bueno, compartan esta transmisión a través del fanpage de Radio Puno para que más gente lo vea estas conferencias. Bueno, entonces vamos a proseguir la serie de conferencias. Estamos en la conferencia 270. Esta es la segunda conferencia de este mes de febrero. La conferencia se denomina Lenguas Originarias, parte 2, y el título de esta conferencia es Números en Quechua. Entonces, para ustedes, para que nos involucremos un poco más en nuestra lengua materna, el quechua, esta vez está invitado el profesor Hugo Mamani Arequipa para esta conferencia. Le damos la más cordial bienvenida y vamos entonces a desarrollar esta actividad a través del fanpage, y también estamos haciendo el registro de audio y video de estas ponencias. Señor Hugo, bienvenido, muy buenos días. Allí Puncho, allí Imainayan Kachkankichis, Wauhikuna, Panaykuna,
Alliancho, Hatun Napay Huicacho, Gankunapa, Kunapunchaupi. ¿Cómo están? Qué gusto de vernos nuevamente por este medio. Y hoy día nos ha invitado precisamente Radio Puno para poder dar a conocer sobre los números, ¿no? En quechua, un poco más de análisis y desde un método más contrastivo con la lengua aymara. Se trata de los números cardinales el día de hoy. Hay números cardinales que tenemos, vamos a iniciar en las unidades simples, y las unidades simples se componen normalmente de 9, de 1 al 9, y en esto comparamos con aymara, y aymara tiene muy similar en algunos números. Ejemplo, tenemos Quimsa, tenemos por ejemplo Pisca, tenemos Socta, ¿no? Son por supuesto con algunos cambios fonéticamente, pero igual, ¿no? Por ejemplo, el aymara dice pesca y el quechua dice pizca o pesca, hay forma de decirlo, como una lengua de oralidad. Entonces, queremos hacer un pequeño análisis sobre estas unidades de 1 al 9 que nos van a ir llevando a los números compuestos de 2 dígitos, de 3 dígitos, de 4 dígitos, ¿no? Poco a poco, un poco da la mayor cuantía. Primero que nada, ¿cómo se dice números en quechua? Hay formas y una discusión, y no hay un concepto muy claro, por ejemplo, entre lo que es yupaicuna y entre yupanacuna, ¿no? Entonces se confunde. Entonces cuando decimos, vamos a iniciar entonces, empezando de 1 al 9, Hu, Iskay, Quimsa, Tawa, Pichka, Socta, Canchis, Pusaj, Escon. Naturalmente que estos números, estas 9 unidades que hemos dado a conocer, vamos a analizar la terminación. En algunos números terminan en el plano un poco ya de la escritura, terminan en consonante, y en otras terminan en vocal. Ejemplo, Juj termina en consonante. Iskay termina en consonante, en semiconsonante, a pesar de que hay un diptongo ahí. Iskay. Quimsa termina en vocal. Tawa termina en vocal. Pichka termina en vocal. Socta termina en vocal. Canchis termina en consonante, ¿no? Canchis termina en consonante, que es número 7. Pusa, que es número 8, termina en consonante. Escon termina en consonante, es 9. Entonces, como ustedes han podido ver, o como han podido escuchar, de que estos números están terminando algunos en vocal y otras en consonante. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la palabra quechua, no todos terminan en vocal. No todos terminan en vocal, ¿no? Entonces, podemos decir, hay palabras que terminan en consonante. Ejemplo, tenemos la palabra sipas, es una palabra que significa señorita y termina en consonante. Tenemos la palabra atoj, atoj termina en consonante y significa zorro, traducido en español es zorro. Entonces, tenemos yawar, que es sangre, y traducido en español sería, en este caso, sangre, ¿no es cierto? Entonces, que termina en consonante, sin duda, ¿no? La palabra chunchul, traducido en español es víscera, como normalmente lo llamamos como tripa, y termina en consonante, ¿no? Concor, que es rodilla, termina en consonante. Kuntur termina en consonante. Fíjense, miren, tenemos ahí varias palabras que terminan en consonante, ¿no? Pero esto estamos un poco teniendo una concepción desde los números.
hay un porcentaje en los números que reflejan en consonante y un porcentaje en vocal. Comparamos ahora con Aymara. En Aymara dicen Maya termina en vocal, Paya termina en vocal, Quimsa termina en vocal, Pusi termina en vocal, Pesca termina en vocal, Softa termina en vocal, Tacalco termina en vocal, Quinzacalco termina en vocal y Atuncar termina en vocal. Entonces todas sin excepción terminan estas unidades de 1 al 9 en vocal. Ese es en Aymara. Entonces ahora un poquito que vamos a ir un poco ampliando esto con otros términos, con otras palabras, y en otras palabras también terminan en vocal. Y contrastamos cómo se dice cóndor en Aymara, porque ya en quechua ya hemos dicho que es kuntur. En Aymara se dice kunturi y termina en vocal. ¿Y cómo diríamos zorro? Que en quechua sin duda hemos dado a conocer que zorro significa ato, que termina en consonante. En Aymara es camaje, entonces significa que termina en vocal. Entonces quiere decir que todas las palabras, sin duda, en Aymara terminan en vocal y en quechua algunas terminan en consonante y en su mayoría terminan en vocal. Entonces, ¿qué razón hay para decir cuando a un aymara hablante, escuchamos decir martes? Martes es un término prestado de español, y en quechua dice martis, no hay problema, pero en aymara dice martiza. O alcohol, que el quechua lo dice alcohol y el aymara lo dice alcohola, ¿no? Entonces mira, hay una claridad entre lo que es aymara y entre lo que es quechua, ¿no? Entonces los números nos dan ese reflejo, ¿ya? Empezando de 1 al 9, que son las unidades, ¿no? Y tanto en aymara como en quechua hemos dado a conocer. A continuación vamos a ver y cómo formar los números mayores en quechua, igual en aymara, ¿no es cierto? En quechua, en aymara, los números mayores a partir de grupos, como por ejemplo tenemos las decenas, las centenas, la unidad de millar. Vamos a ir un poco inversa, trabajando los millares. ¿Sobre qué base si hablamos de los millares? Los millares trabajan sobre la base guaranca. En aymara también es igual, es guaranca. ¿Y cómo decir en quechua 100? 100 en quechua es pachaj. ¿Y cómo decir en aymara 100? Pataca. Muy parecido, ¿no? ¿Y cómo decir 10 en quechua? Chunca. ¿Y cómo decir en aymara? Tunca, ¿no? Fíjense, miren, entonces guaranca, pacha, chunca. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo funciona esto? Este es un tema muy interesante. Aquí vamos a lograr, para tener una cuestión, un concepto más claro, es a partir de la multiplicación y la adición. Los números, las unidades que hemos visto, de 1 al 9, se van a ir multiplicando para números mayores. De 1 al 9. Cuando yo tengo un número, digamos 2, que se dice en quechua, iskay, y las unidades, los números mayores, en este caso, tenemos millar. Puedo hacer la multiplicación. Entonces, ¿cómo hago la multiplicación? 2 veces, 2 por 2, 2000, sí, 2, tenemos un anclado 2 más 2000 sería iskay, entonces estamos haciendo iskay guaranja. Iskay guaranja significa 2000. Y sucesivamente con esta base que es guaranca, con las unidades, puedo ir formando el grupo mayor. Iskay guaranca,
Quinza Huaranca, Tawa Huaranca, Pizca Huaranca, Socta Huaranca, Canchis Huaranca, Pusa Huaranca, Escon Huaranca. ¿Se dan cuenta? Así funciona, ¿no? Así de esta manera se van desglosándose, ¿no es cierto?, desde lo que son las unidades y a partir, ¿no?, con el grupo mayor que vendría a ser unidad de millar, que es Huaranca. Se toma la misma estrategia para las centenas. Las centenas son Pachaj, y yo podría decir, por ejemplo, Izcaipachaj, que es 200, Quinzapachaj 300, Tahuapachaj 400, Pizcapachaj 500, Soctapachaj 600, Canchispachaj 700, Pusaspachaj 800, Escompachaj 900. ¿Se dan cuenta? Muy sencillo, no es complejo, ¿no? Entonces hay una cuestión de multiplicación para ir formando estos números mayores. En el rubro de decenas es la misma estrategia, Yo puedo partir desde Chunca, sin duda, esa es la base de este rubro, que es Chunca, que significa 10, y sobre esa base voy poniendo Izcaichunca, 20, Quinzachunca, 30, Tahuachunca, 40, Pizcachunca, 50, Soctachunca, 60, Canchichunca, 70, Pusachunca, 80 y Esconchunca, 90. ¿Se dan cuenta? Entonces los números mayores no tienen ningún sufijo adicional porque no son simplemente, en términos, en una lógica de la matemática, es simplemente aplicar la multiplicación para poder tener los números mayores, sin tener ninguna adición de un sufijo. ¿Me dejo entender? No hay ningún sufijo ahí. Muy bien, ahora pasamos a los números intermedios. Los números intermedios implican una adición, una suma sobre el subgrupo de ese macro grupo, que significa en este caso las unidades, unidad de millar, las centenas y las decenas. Ejemplo, ¿cómo decir 11 en quechua? Se supone que 10 es chunca y no tiene ningún sufijo. Entonces, voy a darme un poquito más de tiempo y regreso a la explicación anterior, que la explicación anterior nos decía, habíamos clasificado las unidades, tanto los que terminan en consonante y los que terminan en vocal. Eso es claro. Nuevamente regreso. Las unidades me han permitido generar números mayores, pero ahora me van a permitir generar números intermedios. ¿Me dejo entender? Ocurre lo mismo en Aymara, por si acaso. Entonces, nuevamente regresamos a los números intermedios. Perdón, a las unidades. Recordemos las unidades. Jug, Izcay, Quimsa, Tawa, Pizca, Socta, Canchis, Pusa, eso. Esas son las unidades que hemos registrado desde un inicio. Entonces ahora regresamos ahí. Y nos hacíamos la pregunta, ¿cómo decir 11 entonces en quechua? No, yo necesito todavía recordar si terminaba en vocal o terminaba en consonante. Entonces habíamos dicho que en quechua hay unidades que terminan en vocal y hay unidades que terminan en consonante. Ejemplo, Jug termina en consonante. ¿Recuerdan? Jug es 1. Izcay, que significa 2, termina en consonante. Quimsa termina en vocal, estoy recordándole, ¿no? Tawa termina en vocal, Pizca termina en vocal. Socta, que es número 6, termina en vocal. Canchis termina en consonante. Pusa termina en consonante. Escon termina en consonante. Entonces, todo lo que termina en vocal, sencillamente se añade una partícula de suma del subgrupo que significa más o con. Ejemplo, 10 con 1, 10 con 2, 10 con 3. Esta es la descripción o interpretación de cada uno de estos números en el tema de lo que es intermedio.
¿Ya? Entonces partimos de esto. Entonces tenemos chunca, y hemos generado a partir de chunca otros números mayores, como por ejemplo Iskay chunca, Quinza chunca, Tawa chunca, Pisca chunca, Socta chunca, Canchi chunca, Posac chunca, Esjuan chunca, sobre la base de las unidades. Ahora entro a lo que son los intermedios. Primero que nada tengo que darme cuenta de que quiénes son los que van a llevar el yug o el nio. El nio y el yug es el mismo sufijo, a excepción que la otra tiene una partícula que nos ayuda a poder, digamos, cuando termine consonante, ¿no? Nos ayuda a poder, como un puente, para poder armonizarlo, ¿verdad? Muy bien, entonces miren, saco los intervalos. ¿Cuánto es el intervalo para que estos sufijos se puedan añadir de mejor dicho, en grupo de decenas, en grupo de centenas y en grupo de unidad y millar? ¿Cuál es el intervalo? El intervalo viene a ser de 1 al... El primero que es de 1 al 9. De 1 al 9 es el intervalo. Entonces significa de que de 11 a 19 sí o sí tienen que llevar algún sufijo. Ese sufijo de adición. Llego a 20 y inicia sobre esa base de 20 el 21 al 29 que tienen que llevar igual los sufijos que requiere según la regla. Igual llego al 30 y de 31 al 40 igual tenemos que ir poniendo estos sufijos, añadiendo para que de esta manera tengamos esa sumatoria. Y así sucesivamente hasta 99. Entonces, ¿cuál es el intervalo ahí? El intervalo es 9. Esco. Nada más es esco. Entonces voy a partir. Estoy sobre chunca. Y chunca es 10. Entonces digo 11, 10 estoy diciendo 10 con 1, sería chunca jugnío. ¿Por qué chunca jugnío? Porque jug está terminado, recuerden, en consonante. Y estoy añadiendo el ni, ¿no? Para decir chunca jugnío. Chunca isqueñíos, chunca quinzayos, chunca tahuayos, chunca piscayos, chunca soctayos, chunca ganchisníos, chunca pusagníos, chunca escognío. Fíjense, miren, todos han llevado el yug y el nio según la terminación de la unidad final, o del último dígito, ¿no? ¿Me dejo entender? Y llego al 20 que dice que chunca no tiene ningún sufijo. No tiene ningún sufijo. Y llego nuevamente otra vez a 21 que es que chunca jugnío, es que chunca esqueñío, es que sucesivamente hasta el 29 que es que chunca escognío. ¿Se dan cuenta? Igual llego a 30, que 30 significa 15 chunca. Y nuevamente voy a partir sobre esta base, sobre 15 chunca, que significa 30, 15 chunca jugnío, 15 chunca isqueñío, 15 chunca, sucesivamente hasta 39. Y así voy llegando hasta 99, ¿no es cierto? Muy bien, entonces decíamos que el intervalo acá es 9. Te decían de 11 al 19, de 21 al 29, de 31 al 39, puntos pensivos. Muy bien. El caso de centenas, el intervalo ya no es 9. El intervalo en caso de centenas es 99. Creció. Es 99. ¿Qué significa? Si yo llego a 100, que es Pachak, voy a partir de 101 a 199. Todos estos señores dentro de este intervalo, de este espacio que estamos viendo, tienen que llevarme el nio o el yug según la terminación. ¿Me dejó entender? Correcto, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a ir un poco explicando esto? Miren, vamos a usar la imaginación y vamos a ir poniendo, contando algunos objetos, ¿no? Las cosas que nos rodean, qué sé yo, contando algunos materiales, qué sé yo, pero tenemos que ir poniendo 101, Pachajunio, Pachajiscainio, Pachaquinsayo,
pachak tawayos, pachak pescayo, pachak sotayo, pachak canchinío, pachak pusagnío, pachak esconío y pachak 110. ¿Cómo se dice? Alguien me dirá, señor, un momentito, 110 ¿deberá llevar el niu o deberá llevar el yu? Fíjese, mira, ¿qué tiene que llevar ahí? ¿El yu o el niu? Si el intervalo es 99, sí va a llevar el yu o el niu según la terminación. Fíjense, mira, 110, pachak chuncayo, eso es 110. 120, ¿llevará el yu o el niu? Claro que sí, pachak iskay chuncayo. 130, pachak quinza chuncayo. 140, pachak tawachuncayo. Fíjense, miren. Y con esto voy a llegar hasta 190, que 190 en quechua significa pachak es con chuncayo. Y llego a 200, que es un número mayor en este rubro, que significa iskay pachak. No tengo problema, ¿no? Entonces, a partir del 201, igual vamos a ir partiendo hasta 299, que sí van a llevar el hijo, el niu, sí, según la regla que hemos dado a conocer. Llegamos a 300, que es 15 pachak, ¿no? 15 pachak no tiene nada que ver con el yujo o el niu, porque es un número mayor, por supuesto. Y llego nuevamente a 301, y a 399 sí va a llevar el niu o el yujo. Esa partícula de adición, ¿no? Que hemos dado a conocer. Ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces ocurre lo mismo, tomamos la misma estrategia en este caso para decir en grupo de millares, pero hay que ver el tema del intervalo ahí. ¿Cuál es el intervalo? Si en decenas teníamos el intervalo era 9, en centenas el intervalo es 99 y en millares es 999. 3 nueves, ¿no? 999. Entonces yo pregunto, ¿de 1001 a 1999 llevará el dibujo el niu? Sí, claro que sí. De 2001 a 2999 llevará el dibujo el niu? Sí, claro, según las reglas. Eso nos permite un poco aclarar de que cómo van sumando, ¿no? Por ejemplo, se va haciendo cada vez más el espacio, el intervalo va a ir creciendo, ¿no es cierto? Sobre todo este tema en la numeración. Entonces, ¿cómo digo 1500 en quechua? En principio me pregunto si es un número mayor o es un número intermedio. Es un número intermedio. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el intervalo es 999. Estamos hablando de 1999, perdón, de 1 a 999. Significa de 1001 a 1999 es el intervalo. Y ahí tienen que llevar el niu o el yu según que corresponda. Entonces en 1500 digo huaranja pisca pachak niu, porque pachak termina en consonante. Huaranja pisca pachak niu. 1600 huaranja sukta pachak niu. Entonces voy a partir de 1100. 1100 es huaranja pachak niu, 1200 huaranja iskay pachak niu, 1300 huaranja quinza pachak niu, hasta llegar a 1900, que significa, o en castellano, perdón, en quechua, es huaranja es con pachak niu. Y así funcionan los números. Y con este método podemos llegar hasta 10.000. A partir del 10.000 necesitamos otro tipo de organización, otra estrategia para poder, en este caso yo les recomiendo, por ejemplo, si quieren hablar de números a partir de 10.000, utilicen el método de asociatividad. Eso es muy diferente. Hasta 10.000 con este método nos permite, ni siquiera 10.000, sino hasta 9.999 nos permite o nos ayuda este método a poder identificar los números en quechua. Y ocurre lo mismo en Aymara. No es ajeno a esto. Entonces nosotros no podemos darnos cuenta esto a partir de los intervalos. Hemos hablado de los números mayores,
hemos hablado de las unidades, pero ¿cuál es la base? Reitero, la base es las unidades, de 1 al 9. Alguna vez he tenido la curiosidad de trabajar con mis estudiantes y me decían, profesor, pero en algún momento, ¿cómo se dice cero en quechua? Cero es una cuestión muy enigmática, ¿eh? Y alguien por ahí decía, no, cero es pues muyo, ¿no? Y alguien por ahí aparecía y decía, cero es choza, ¿no? Entonces, y alguien por ahí aparecía y decía, manachanío. Cero, pues no es nulo, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos este tipo de números, los ceros pueden aparecer. Ya hemos dicho 201. Entonces, a alguien se le ocurre decir, profesor, Izcaipachaj, Chosaj, Jujnío. No, pues, no, ¿cómo iba a decir Izcaipachaj, Chosaj, Jujnío? Tendría que ser, porque el cero tiene un valor posicional ahí. ¿Para qué me pones el Chosaj? Mejor dime Izcaipachaj, Jujnío y se acabó, es más fácil. ¿Se da cuenta, no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta de que el cero tiene un valor posicional. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en eso, es decir, y algunos me ponen, a ver, digamos, 3005. ¡Wow! 3005. Quinzapachas, chuzas, pescayos me pone. ¡Wow! Entonces, que hay 2 ceros. Pero, profesor, por lógica, hay 2 ceros. No, en quechua no funciona así. En quechua simple, repito, los ceros tienen valor posicional. Y digo, quinzahuaranja, pescayos, y ahí termina. ¿No? Entonces, qué importante es conocer los números. Los números nos da a conocer desde un método contrastivo en aymara, una explicación muy clara de lo que termina en aymara en consonante, en vocal. Todos los términos terminan en vocal, inclusive los nombres, por ejemplo, dicen ahí por ahí, ¿cómo te llamas? Oscar. Y en aymara, ¿cómo dicen? ¿No? Kuran Sutima. Y mata Sutiki. Entonces dice, Oscar, no va así, simplemente en aymara. En aymara tiene que ser Oscara. Sutijaj, Oscara. Entonces, porque termina con vocal, ¿no? En cambio, en quechua, con mucha sencillez, puede decir Sutimi, Oscar. No tiene problemas. Entonces, miren, ahí podemos darnos cuenta que sí, pues, y hemos comparado con las palabras, ¿ah? Esta es la palabra, quiero un poquito retomar este tema, la palabra yawar. Yawar termina en consonante, en quechua, y significa sangre. Y en aymara significa huila. Y termina en vocal. Estamos contrastando. Sipas, que es señorita. En aymara, tabaco, termina en vocal. En quechua, chunchul. En aymara, chunchula. En quechua, cóncor. En aymara, concori. Ya ven. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que el quechua y el aymara tienen claramente una definición. 2 lenguas diferentes, por supuesto de la misma tipología, de ser morfológico, aglutinante, ambas lenguas. Y por si acaso, por convergencia, se utiliza, en algunos lugares ya se utiliza el quechua es muy aymarizado por esta zona, ¿no? En fin. Bueno, entonces, ese es el tema de los números. Entonces, ahora voy a la parte social de los números. Ese es un poco bien complicado, pero espero que lo entiendan. Lo voy a hacer más resumido. El tema de la parte social de los números. Alguna vez me preguntaron, tenía un estudiante, y los estudiantes son muy curiosos ahora. Salen al campo y tienen la facilidad de poder grabar, porque ya existe celular y el celular tiene muchos aplicativos. Y dicen, no, profesor, yo puedo grabar, así que voy a ir a grabar. Con mucha facilidad va grabando. Y me viene con un reto y me dice, profesor, pero usted nos ha dicho que el yugo, el nigo, se utiliza en los números compuestos a partir de 2 dígitos. Pero yo no, yo escuché en las unidades. ¿Así? A ver, dígame. Y tenía la grabación. Entonces dice, Iskay.
Iskay. Si es 2. ¿Sí? Y escuché esto. Iskay niyo comijamos canco. Iskay niyo. Entonces ya las cosas cambian, ¿no? Oye, profesor, ahí está pues yo. ¿Cómo usted solamente? Un momentito, es la parte social, la parte donde ahí podemos ya, ¿no? Encontrar este yuj en las unidades, pero involucra otro sentido. Por ejemplo, ¿no? Iskainio. Iskainio capuscanco. No, ya está entre dos, ya emparejados, como quien dice. Ya no está sola, ya no está solo. 15 años casranco. Ahí está, pues. Entonces, esta es una parte que que el yuk tiene varios matices, sobre todo en cuestión de discurso, en cuestión de números, ¿no? Entonces, los números nos permiten desarrollar los números cuantitativos en términos también de relaciones sociales, ¿no? Y ahí es donde se aplica pues el yug o el niyo según la terminación, y particularmente esto ingresa al discurso. En un discurso, cuando estoy hablando de un discurso, en un espacio, en un contexto, ¿no? Un contexto comunicativo, donde podamos ir hablando. Iskay niyo cascanco, tawayos millan cachcanco, hoy están trabajando los 4. Piscayos tosuscanco. Los 5 están bailando, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces el quechua es un poquito bien complejo en ese asunto. Es muy complejo, ¿no? Muy bien, entonces estos son los números que hoy día hemos facilitado, y yo creo que si más adelante ustedes quieren saber un poquito más, estoy seguro que aquí Andresito y con todo su equipo que está hoy día aquí, y agradecerles a cada uno de ustedes y también al equipo de Radio Puno, ¿no? Que nos han permitido siempre a salir y a darnos a conocer lo que sabemos del quechua. Yo no diría mucho, ¿no? Lo que sabemos, lo poco, queremos difundir, que ahora hay una necesidad de conocer el quechua, la profundidad que tiene, sobre todo en cuanto a los números, en cuanto a una cultura bastante integradora, ¿no? Los números integradores también, ¿no? Entonces, nos permiten conocer, ¿no? Y estamos siempre para poder profundizar, ¿no? en los siguientes espacios. Reiterar mi agradecimiento, muchas gracias, muy amable, son números del día de hoy. Hasta cualquier momento. Gracias.